Eso nos queda. No nos conformemos con trabajar. Tranqueras adentro, trabajemos tranqueras afuera. Esta patriada tenemos que hacerla. Yo veo hombres mayores que han dejado una vida trabajando y ahora esto nos quieren empobrecer, nos quieren someter, nos quieren cortar la libertad política, nos quieren truncarle el futuro a nuestros hijos. Por eso tenemos que pelear. Ya no peleemos solamente por el estado económico, sino por la libertad nuestra, por la libertad de nuestros hijos, el futuro. Y después nuestros abuelos vinieron de Europa, dejaron una vida trabajando, nuestros padres, agrandaron las colonias, armaron los pueblos, enriquecieron la zona, dieron trabajo, nos educaron, y esto quieren totalmente al revés. Entonces esto es lo que tenemos que sostener. Ya ahora no interesa acá hasta el 28 solamente la producción agropecuaria, sino quién va a administrar la política de este país. Y la vamos a tener que hacer nosotros, porque ellos no la van a hacer. Ellos están en contra nuestro. Ellos nos han elegido enemigo natural a la gente campo, como si fuera una raza distinta. Y somos ciudadanos argentinos y dignamente hemos trabajado en el campo, y lo que tenemos, lo tenemos trabajando, no se lo robamos a nadie. Y ellos sí, muchos de ellos no saben cómo decir con qué hicieron la riqueza. El otro día anduve en Formosa y anduve en tantas otras provincias pobres. Y después un candidato me invitó a recorrer el conurbano bonaerense, y fue uno de los lugares más pobres, la isla Maciel. ¿Sabes qué fui? A ver dónde estaba, porque no conocía una pobreza. Entonces digo yo, ¿dónde están los 100.000 millones de pesos vía retenciones que nos sacaron en los últimos 5 años? Se los han de haber robado, porque no está ni en Formosa ni en el conurbano bonaerense. Es una vergüenza. Siquiera le hubieran distribuido la riqueza, pero está sentada la pobreza más grande en la Argentina. Eso tenemos que hacerlo. Yo le digo, amigos bonaerenses, va a quedar en la historia esta lucha, y no es lo que nos vamos a llevar, es la historia que nos va a marcar. Que en el 2008 nos plantamos en la ruta, y en el 2009 le devolvimos el Congreso de la Nación a la patria. En el 2009 se lo vamos a devolver. ¿Y sabe qué? Sin duda algunos, dentro de 20 años, yo siempre tengo eso, porque me acuerdo de mi padre, me acuerdo de mi abuelo. Sin duda van a venir y nos van a decir: che papá, che abuelo, en el 2008, el 2009, ¿dónde estuviste vos? Y nosotros le vamos con la frente bien alta, estuvimos peleando y cambiamos los destinos de esta patria, porque esto va a quedar escrito en algún libro, y nosotros se lo vamos a poder decir a ellos. Y ellos sin duda nos van a agradecer. Y si no, algunos sin duda nos van a poner alguna flor, o nos van a prender alguna vela, y aquí que apague alguna oración agradeciéndonos lo que hicimos en el 2008, el 2009. Eso es lo que nos llevamos a la vejez, o en algún momento de la vida. Eso es lo que nos llevamos, la dignidad de haber peleado y cambiado la historia en Argentina. No nos queda otra. Vamos a pelear nomás. Yo le digo a las mujeres mayores, a los hombres mayores, yo tengo nada más que agradecerles todo lo que han hecho por esta patria. Ahora nos toca a la camada del medio también seguir peleando. Ellos nos van a ayudar. Y a los jóvenes, ¿qué país le vamos a dejar? ¿Y qué hijo le vamos a dejar a nuestro país? Y eso depende de nosotros, y lo vamos a tener que hacer. Yo digo, usted acá tiene una candidata que es de lujo, apóyenla, y hay muchos candidatos. Bueno, pero sáquenle el compromiso antes de votarlo, que van a representar a su pueblo, no al partido político o algún iluminado que dice da coro no da. Que vayan y debatan como deben debatir los hombres. Con disensos se encuentran los consensos. Así que, amigos bonaerenses, yo les agradezco que me hayan invitado. Vengo de varias recorridas y sigo nomás. Sin duda, como todos nosotros, vamos a dejar mucho de nuestra vida en esta lucha. Pero como digo, sin duda alguien nos va a reconocer que no nos quedamos a la sombra. Triste va a ser aquel que venga el hijo o el nieto y le diga: che abuelo, che papá, en el 2008 ¿dónde estuviste vos? Y no le va a haber otra cosa que decirle: me quería sombrear mientras los otros peleaban por tu futuro. Va a ser lamentable eso. Nosotros no lo vamos a poder decir bien, con la frente bien en alta. Y yo siempre digo,
la mochila y las responsabilidades se nos pone pesada, pero en cada acto hago lo mismo, porque tenemos que hacer un compromiso. Yo vengo acá y encuentro afecto y se sacan fotos, y estos afectos son responsabilidades para mí, hay que llevarlas adelante y ustedes están llenos de responsabilidades, pero les pido un compromiso más. La mochila y las responsabilidades se nos está poniendo pesada, y en Entre Ríos me mandaron a preguntarles a ustedes si nos van a ayudar a llevar la mochila, ¿sí o no? Por favor, díganme. Bueno, ahora sí, ve, ahora me voy a mi Entre Ríos a decirle que los bonaerenses vamos a pelear codo a codo juntos con los entrerrianos, los santafesinos, los cordobeses, los chaqueños, los formoseños, todos para volver a ser república, para devolver el federalismo, la autonomía de las provincias, para que se vuelquen en educación y en producción, para que sigan creciendo los pueblos, y todos juntos, ¡minga! Nos van a poner de rodillas. Muchas gracias.